Acerca de la segunda confrontación que Jesús tiene en Marcos, y esta vez es producto del llamado que Jesús hace a una persona que según el juicio de los religiosos no era digna de seguirle, no calificaba para ser un seguidor de Dios. Y esta relación con esta persona y con los amigos de esta persona hace que se levanten graves acusaciones acerca de Jesús. Esto significa también que el texto de hoy nos va a ayudar a mirar cuál es el carácter de los creyentes. Nosotros como creyentes, como seguidores de Jesús, nos movemos dentro de dos mitos. La iglesia cristiana se mueve dentro de dos maneras de pensar. La gente que está afuera ve a los cristianos por lo menos de dos formas. Cuando mira la iglesia, algunos están en una orilla que piensan, bueno, eso es para gente que es muy buena. Yo soy demasiado malo para poder seguir a Jesús. Lo que yo he hecho, lo que ha pasado en mi vida ha sido impresionante. Yo no califico para ser un seguidor de Jesús. Esa es la primera postura. Lo interesante es que existe una postura completamente contraria. Y es que la gente, o una parte de la población, nos ve como gente muy mala. Dice, no, eso... Tú para ser cristiano has tenido que ser muy malo, ¿cierto? Y cuando alguien dice, no, yo he entregado mi vida, he rendido mi vida a Cristo, dice, sí, bien malo que tenías que hacer, ¿verdad? ¿Qué eras tú? ¿En qué lista entraba? Y normalmente esa calificación viene de gente que se cree muy buena y que dice, yo no necesito ir a una iglesia para ser buena gente, o para ser una buena persona, yo no necesito estar metido en una iglesia. Entonces, normalmente este tipo de personas lo que está diciendo, yo no soy tan malo, yo conozco a alguien que ese sí es malo, invita a no sé quiéncito, que ese sí necesita, yo no tanto. Entonces fíjense que son dos extremos completamente distintos. Algunos no siguen a Jesús porque se creen muy malos y otros no lo siguen porque se creen muy buenos. El asunto es que ambos extremos están equivocados. Y este texto muestra precisamente eso, el carácter de los seguidores, de aquellos a quien Jesús vino a buscar. Entonces quiero que se ubiquen un momento en Marcos capítulo 2, verso del 13 al 17. Y cuando lo tengan me dice, amén. Dice el verso 13 del capítulo 2 de Marcos, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y les dijo, sígueme, y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Tremendo texto. En este texto hay un escándalo. Jesús ya es un personaje conocido. El ministerio de Jesús es un ministerio caracterizado por las multitudes. Lo habíamos visto, Marcos usa esa palabra, la multitud es casi un personaje, por lo menos en los 10 primeros capítulos de Marcos, usted va a encontrar continuamente, la gente siempre le está siguiendo a montón. Y a pesar de que Jesús sabe que la multitud no es confiable, siempre se dirige a ellos con una prioridad. ¿Cuál es? El texto dice que les enseñaba. Usted siempre va a ver a Jesús teniendo como prioridad enseñarles, predicarles, como la prioridad del ministerio de Jesús. Pero aquí hay un escándalo.
¿cierto? Ciertos paparazzis cogen a Jesús en lo que ellos creen fuera de lugar. Hay un escándalo y lo que realmente estamos presenciando en este relato es la demostración de la gracia hacia quienes son indignos. Es decir, lo que este texto muestra es un escándalo, pero el escándalo de la gracia en sí misma es escandalosa. El escándalo del mensaje del Evangelio, dirigido a aquellos que no son justos, a aquellos indignos. Jesús se está enfocando en un grupo, ¿cierto?, que sabía que estaba muy por debajo de la ley de Dios y a él le está extendiendo su perdón. Y es que el perdón no se da a quienes se creen suficientes por sí mismos, a quien se cree justo por sus propios medios. Usted va a ver que toda persona que llegaba a Jesús con esas ínfulas de justicia y que se consideraba a sí mismo justo, siempre recibía las palabras más duras de Jesús, como era el caso de los escribas y los fariseos. Pero quien llegaba a él con la actitud correcta, reconociendo su indignidad, siempre recibía de Jesús justificación, perdón. Y es que el perdón se ofrece precisamente a esa clase de personas. Y el escándalo de la gracia radica en eso. Dios salva y perdona a quien no lo merece. Y en estos versículos las personas a quien Jesús le está extendiendo su perdón es a un grupo bien particular, ¿cierto? Este pasaje nos muestra que ningún pecador está más allá de la gracia divina. Ningún pecador está fuera del alcance de la gracia de Dios. Hasta el más odiado de todos puede ser alcanzado por esta infinita gracia. Y eso es lo que este texto muestra. Yo quiero dividir este texto que tenemos en la mañana de hoy en tres partes para que usted lo pueda seguir conmigo en esta mañana. En primer lugar, quiero mostrar quién es la persona a la que está Jesús llamando. ¿Es Leví o es Mateo, el publicano, un marginado? Ese es nuestro primer encabezado, un marginado. Luego lo vamos a ver en un lugar muy particular para el pueblo judío del primer siglo. Vamos a ver a Jesús, a este hombre y a sus amigos a la mesa. Y luego, al final, en el verso 17, Jesús expresa cuál es su misión. Es decir, nuestras tres palabras del sermón en esta mañana son marginado, mesa y misión, para que usted las pueda recordar. Todas con M de Mateo el publicano. Ok, entonces, miremos en primer lugar el tipo de persona a la que Jesús invita a seguirle en este pasaje y la relación que establece con él, sus amigos más cercanos y cómo Jesús declara su misión al final de este pasaje. Versículo 13 al 14 aparece un marginado. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Esta enseñanza que tenemos hoy frente a nosotros se llama amigo de pecadores, porque la persona que aparece en el relato es una persona con unas características bien particulares. Fíjense en el verso 13 que Jesús, nuevamente lo habíamos dejado en Capernaum, ahora sale al mar, nuevamente la gente viene a él y Jesús le sigue enseñando. Usted va a ver a través del Evangelio de Marcos esto como una constante. Siempre va a ser repetitivo. Jesús siempre va a estar sirviendo. Jesús siempre va a estar en acción. El rey que se hace siervo siempre usted lo va a ver sirviendo dinámicamente. Las multitudes nuevamente aparecen y ahora Jesús les enseña. Aquí no es la excepción. La palabra maestro aparece en Marcos casi 45 veces. Y ustedes han visto en estos dos primeros capítulos que la gente empieza a identificar que Jesús enseña con autoridad. Enseña de una manera distinta a lo que la gente ha visto. Nunca nadie ha escuchado algo como esto. Jesús usa figuras impresionantes, comunica el mensaje de manera clara. Y lo más probable es que el personaje que va a aparecer en el verso 14 en Capernaum ya había escuchado de Jesús.
lo más probable es que Leví o Mateo ya había escuchado de Jesús. Lo que nunca se imaginó era el escándalo que va a suceder. Y es que Jesús va a llamarle. Ningún rabino jamás hubiese sido capaz de dirigir siquiera la palabra a alguien sentado en el banco de los tributos públicos, que era donde estaba Leví. El último aliado que un maestro o que un judío respetable quisiera tener es un publicano, que es como se le conoce a esta gente. Aparece Leví, hijo de Alfeo. Nosotros le conocemos por su nombre en griego. Su nombre en griego es Mateo. Era de padre judío, por eso se llamaba Leví, y era recaudador de impuestos en Capernaum, la ciudad más grande a orilla del lago, del mar de Galilea. Esta era una ciudad estratégica, por ahí tenía que pasar todo el comercio y la actividad económica, y el Imperio Romano había estipulado recoger impuestos por muchas cosas, pero se lo había encargado a cierto grupo de personas. Entonces pactaba con judíos que ellos recolectaran los impuestos, entregaran una parte al Imperio Romano, y todo lo que él quisiera recaudar de más era para él. Así que esta era una actividad muy lucrativa. Esta era una actividad que dejaba muchísimas ganancias económicas, especialmente en la ciudad donde Mateo está ubicado. Pero tenía un problema. Lo que se ganaba materialmente lo perdías en respetabilidad social, porque los recaudadores de impuestos se convertían entonces en las personas más odiadas y más despreciadas del primer siglo. Eran traidores, eran considerados escoria de la sociedad, eran los peores de todos los pecadores. Eran judíos que habían vendido su lealtad y que estaban exprimiendo a sus propios hermanos judíos para que Roma sacara ganancia, y obviamente para que ellos se quedaran con una ganancia de esa recolección de impuestos. Entonces, en esta zona que estaba bajo Herodes el tetrarca, él vendía las franquicias, y al parecer Mateo tenía una pequeña franquicia de esto para recolectar los impuestos menores, y este era un negocio que te podías enriquecer, pero para hacerlo tenías que tener muy bajas normas éticas y morales. Tenías que convertirte en alguien completamente despreciable, porque los romanos cobraban impuestos por todo, o por todo. No pasa así hoy en día, pero bueno. Ellos cobraban renta. Hoy no pasa eso, hoy no. Ellos cobraban impuesto a la tierra, 10% de todos tus granos, 5% de todos tus frutos. Por transportarte había que pagar un peaje. Por cruzar puentes eso no pasa hoy en día tampoco. Por usar caminos había que cobrar impuestos. Por pasar de un territorio a otro. Así que los impuestos más pequeños no había control, no había sistema, no había un computador para decir, bueno, tus impuestos quedabas a la merced del que recolectaba el impuesto. Decía, aquí está claritico, tienes que pagar tanto. ¿Y cómo discutías tú eso? Y él sabía que entregaba solo una parte a Roma y el resto se lo embolsillaba, cosa que tampoco pasa hoy en día. La fama de estos hombres era de explotadores, porque además prestaban dinero a altísimas tasas de intereses, y al Salmo respondemos, cosa que hoy tampoco pasa. Prestaban dinero a unas tasas de usura impresionantes, y para cobrar usaban matones, cosa que hoy no pasa. Mire, había un libro de costumbres judías, o todo lo que recogía todas las costumbres judías, llamado el Talmud y la Mishnah, donde se hablaba especialmente de estos publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos se consideraban gente impura. No podían entrar a la sinagoga. Eran impuros. No podían ser testigos en una corte judía. Su testimonio no valía. Eran ladrones, traidores y mentirosos. Eran los pecadores más viles. Eran los menos probables y los menos calificados para llegar a arrepentirse.
El toque de un publicano hacía inmunda tu casa. El dinero de un publicano no servía ni como ofrenda porque su dinero era un dinero robado. No se podía entregar ni como ofrenda. Nadie podía recibir ni siquiera dinero de ellos porque quedaba contaminado. Los publicanos estaban al nivel de los asesinos y de los ladrones. Ese era su nivel. Es más, el Talmud y la Mishnah decía que si tú le mentías a un publicano no era pecado. Ellos son tan malos que decirle, mira, esto no es todo lo que tengo solo eso. Bien, no pecaste, no mentiste. ¿Qué tipo de persona es la que Jesús está llamando? Estamos frente a un escándalo. Mateo está sentado en ese lugar recogiendo estos tributos como un explotador. Eran conocidos, eran odiados. Está allí cerca de la costa cobrando quizás un peaje, una tarifa a quienes pasaban por esta importante ruta de comercio, y Jesús fija su mirada en esta persona y le emite el mismo llamado que le hace a los 4 pescadores. Le dice, sígueme. Esto debió ser un escándalo para todos los que estaban ahí. Este marginado es precisamente el tipo de persona que Jesús había venido a buscar y ahora lo está llamando. Wow. Lo más interesante es que Mateo responde adecuadamente al llamado de Jesús, ¿cierto que sí? Dice que se levantó y le siguió. El relato de Lucas, que está en el capítulo 5, añade que dejándolo le siguió. Jesús llamando a gente que desde el estándar de la sociedad serían los menos calificados para arrepentirse. Serían los más indignos, los más inadecuados. Y este hombre parece un hombre de mundo, un hombre que había vendido su alma, había vendido todo para ser un recaudador de impuestos, amante del dinero, ahora se convierte en un seguidor de Jesús. Wow. Todo lo que Mateo había tenido por ganancia, todo lo que le daba sentido a su vida, dinero, poder, placeres, en ese momento perdió todo poder sobre su corazón. ¿Cómo se llama eso según la Biblia? Eso se llama conversión. Con el fin de seguir a quien ahora le está llamando, deja el banco de los tributos y la fortuna que había hecho. Todo el dinero, todo lo que había de una forma indebida acumulado. Y déjenme decirle, esta es una decisión sin vuelta atrás. Los pescadores podían volver a pescar. De hecho, cuando Jesús muere, es sepultado, vuelven a pescar y no pasó nada. Mateo no tenía vuelta atrás. Esto era un puesto apetecido. Tenía gente esperando para convertirse en publicano. Y el Imperio Romano no iba a dejar que alguien, después que lo había dejado, ahora viniera y que no, que me arrepentí, que cómo hago para volver. No hay reintegro en este negocio. Enseguida alguien iba a ocupar ese lugar y hasta allí. Esto era sin retorno. Su vida de pecado. La vida de pecado de Mateo estaba relacionada con su profesión. Y aquí sí hay un viaje sin retorno. Tenía que dejarlo todo. Era su medio de ganarse la vida. Todo es dejado para seguir a Jesús. En este momento, después de este llamado, Mateo deja de ser un traidor, un extorsionista, un mentiroso y un marginado, y ahora se convierte en un discípulo. ¿Y qué discípulo? Porque si usted no lo sabía, el primer evangelio de la Biblia, que está ahí en orden en el que fue acomodado los libros de la Biblia del Nuevo Testamento, fue escrito por esta persona. Es decir, estamos frente a la conversión de un traidor, extorsionista, mentiroso, marginado, en un autor bíblico, en un seguidor de Jesús. Había tomado una decisión sin retorno, cortar con todo su pasado para seguir a Jesús. Mateo, Leví, se desprende de su amor al dinero para seguir algo superior. Se ha dado cuenta que hay algo por lo cual vale la pena dejarlo todo. Se acaba de dar cuenta que está frente a él el Salvador. Y les decía que
conversión. Jesús usando parábolas decía que el reino de los cielos es semejante a un tesoro. Lo encuentra en un campo, va y vende todo, porque por este tesoro vale la pena dejarlo todo con tal de tenerlo. O es como una perla que el que estaba buscando de pronto la encuentra y dice, wow, por esta perla vale la pena vender todo, pero para tener esta. Eso se llama conversión. Y Mateo pudo haber perdido su carrera, pero ganó vida eterna. Perdió materialmente, pero ganó espiritualmente. Perdió seguridad terrenal, pero ganó seguridad celestial. Entendía que a partir de este momento, a pesar de que había sido excluido de la sinagoga, ahora era aceptado por Dios. Conversión. Ahora era recibido y aceptado por Dios. Y yo pensaba en este texto y Mateo deja todo por seguir a Jesús, pero su conocimiento hasta este momento de Jesús era muy mínimo. Y comparado con el conocimiento que tú y yo hoy tenemos acerca de la vida y obra de Jesús, la pregunta es, ¿y nosotros qué? ¿Por qué nosotros seguimos aferrados a tantas cosas que nos impiden seguir correctamente a Jesús? Todos nosotros conocemos a Jesús, conocemos todo lo que Él hizo, conocemos su obra, conocemos su muerte, su resurrección. Sin embargo, seguimos aferrados a tantas cosas. No es suficiente para seguirle como deberíamos seguirle. Porque Jesús decía, si alguno viene en pos de mí, no es capaz de negarse a sí mismo, dejar todo, no sirve para ser mi discípulo. Déjame decirte que conversión no es repetir una oración. Conversión es que en tu corazón realmente tú puedas entender que Jesús lo es absolutamente todo. Y que fuera de Él no necesitas nada más, que no hay nada que se le compare a Él. Cuando tú en tu vida dices, aquí está Cristo y aquí está el resto de las cosas, y tú lo tienes a Él como lo más alto, lo más importante, lo primero, por encima de todo, tú puedes decir que has sido convertido. No hay nada que se compare a Él. Vale la pena por encima de cualquier cosa. Él es más que todo. Vale la pena dejarlo todo. Este es lo que el apóstol Pablo nos expresa allá en Filipenses cuando dice, mira, todas las cosas que yo pensaban que era una ganancia, todo lo que yo tenía, todo aquello que yo consideraba como algo importante en mi vida, hoy lo estimo por pérdida, por basura, porque no se comparan con Él. No se comparan con el conocimiento de Él. No se comparan con tenerlo a Él. Es decir, que la única manera de ser verdaderamente un discípulo es renunciando a todo aquello que ocupa un lugar en tu corazón como la prioridad y como lo primero en tu vida. Renunciar en el corazón, que todo lo demás pase a un segundo plano cuando se compara con Cristo. Que ya eso no domina tu vida, ya no corres en ese desenfreno. Ya eso no es la base de tu felicidad, sino que ahora la has encontrado en Cristo. Quien conoce realmente a Jesús, compara con cualquier cosa con Jesús y lo considera basura y pérdida. Por causa del conocimiento. La pregunta es, si tú no has experimentado eso en tu corazón, nos toca revisar qué está sucediendo realmente. Cuando tú ves el mundo y todavía hay cosas que te atraen, tú dices, no, sí, pero es que, fíjate, me tocaría dejar de decir, con lo que me gusta a mí es... ¿Cierto? Cuando eso todavía ocupa un lugar prioritario en tu corazón, tienes que revisar. Porque la conversión lo que hace es ponerlo a Él y cualquier cosa que se compare con Él es basura. Por no usar la palabra que usó el apóstol Pablo en Filipenses, que es estiércol. Cualquier cosa, o sea, todo lo que nosotros tenemos comparado con Jesús, dice, no se compara.
no se compara. Y esto es lo que está sucediendo en este llamado a un marginado. Y dice, mira su banco, mira toda esa riqueza, mira todo lo que había acumulado, mira su posición, mira todo lo que tenía. Y dice, no se compara. Y dejándolo todo, le siguió. En primer lugar, este es el tipo de persona que Jesús está llamando. Pero el asunto se pone más interesante aún. Y es nuestro segundo encabezado en esta mañana, cuando aparece esta mesa, del verso 14 al 16. Perdón, el verso 15 dice, aconteció que estando Jesús, ¿dónde? ¿Dónde estaba? A la mesa en casa de él. Muchos publicanos y pecadores estaban también, ¿dónde? A la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Creo que la palabra correcta para resumir estos versículos es la palabra mesa, porque es el lugar de comunión, el lugar de relación. La conversión de Mateo genera que él haga una celebración y que invita a Jesús a su casa con la intención de que sus amigos también conozcan a Jesús. Entonces, en la casa de Mateo está todo el gremio de publicanos. Azopuca está ahí. La Asociación de Publicanos Unidos de Capernaum ha llegado, está ahí, en la casa de Mateo. Todos reunidos en un mismo sitio. Seguramente la casa de Mateo es muy grande porque dice que hay mucha gente. Además, sabemos que Mateo seguramente tenía mucho dinero. Pero lo interesante es que el Señor estaba a la mesa. Y Marcos es insistente en esto, en la forma en la que está escrita. Estando Jesús a la mesa, en la casa de él. Estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos. Es decir, no es que Jesús estaba aparte, sino que estaba allí entre ellos en la casa de él. Es lo que está diciendo el texto. El grupo de amigos de Mateo, publicanos y pecadores, criminales, ladrones, matones, los más bajos de la sociedad, se encuentra a la mesa en una prolongada comida y conversación con Jesús. Wow. En Israel, sentarse a la mesa en este primer siglo es sinónimo de aceptación y de amistad. Que tú no te sientas en la mesa con cualquiera. Te sientas porque eres amigo. Por eso la acusación es un amigo de pecadores. Todos los marginados están en esa mesa y ese día Jesús comienza a extender la gracia de Dios. Y ese día, estos marginados que estaban ahí, muchos de los que están escuchando a Jesús, muchos de los que entraron ahora a esta casa y están sentados a la mesa, van a ser transferidos de las tinieblas a la luz. Dice que muchos le seguían y muchos le estaban siguiendo. Jesús está interactuando con los amigos del anfitrión. Estos que para el sistema religioso eran insalvables, rechazados completamente, Jesús les está ofreciendo su amistad con el propósito de salvarlos. ¿Y qué pasa? Acá están los que se creen justos. Acá están los que se creen mejor, ¿cierto? Los que se creen buenos. Los escribas. El texto original dice los escribas de los fariseos. Está diciendo, Jesús está comiendo con los publicanos y los pecadores. Están expresando todo su desprecio. Los expertos de la ley no conciben que esa escena se está dando. Reaccionan con ira y resentimiento y lanzan una pregunta que no es curiosidad. ¿Qué es esto? No es que ellos tengan curiosidad, no, es desprecio lo que ellos están manifestando. Es más,
Fariseo significa apartado, separado. Y si una de las cosas por las que estos hombres se jactaban era estar apartados de ese tipo de gente, para ellos eso era algo que les daba más nombre, estar separado de toda la inmundicia, entre eso este tipo de gente. Y resulta que el que es verdaderamente bueno y verdaderamente justo está sentado a la mesa con ellos. ¡Qué increíble! Versículo 16, y los escribas, el original dice, los escribas de los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Los acepta. Es su amigo, es lo que ellos quieren decir. Y lo que están demostrando en últimas es su hipocresía. Ellos se consideraban íntegros siguiendo un legalismo superficial. Pero muchos de los que estaban en la mesa estaban más cerca de Dios que ellos mismos. La palabra pecadores que ellos usan aquí no es simplemente que violen la ley, que violen la Torá. Es que están fuera de ella. Personas que no la leen, no la siguen, no la obedecen, practican la impiedad. Ellos son impíos. Tu maestro no debería estar allí si es quien dice ser. Es lo que le están diciendo a los discípulos. Pero qué interesante que Jesús no ve lo que la persona es, sino lo que puede llegar a ser. Nosotros sí vemos lo que una persona es y emitimos un juicio, ¿cierto? Y más cuando nos creemos más santos y más religiosos que los otros. Y entonces emitimos juicios, condenamos y hasta escribimos en Facebook, ¡idólatra! Ya, ¿y qué hicimos? Ya, los acercamos más. O los alejamos más. Y se nos olvida que nosotros, antes de estar en Cristo, teníamos otros ídolos. Y que el dinero era quizás uno de los principales ídolos que teníamos. Pero Jesús no ve lo que es, sino lo que puede llegar a ser. Lo que nosotros somos capaces de rechazar en nuestra mente, Jesús es capaz de transformarlo y convertirlo en un testimonio de su poder. Y Mateo es la prueba de eso. El lugar donde nadie se hubiese sentado, a la persona que jamás nadie hubiese considerado salvable, es a quien Jesús le está llamando. Y algo bien importante en lo que está sucediendo aquí, y es que Jesús se está primero relacionando con estas personas. Jesús no fue prerequisito que se arrepintieran para después relacionarse. Primero se relacionó y después, en medio de esta relación, les compartió el Evangelio. Jesús primero entró en contacto con ellos. La pregunta es, ¿somos nosotros así? ¿O nosotros juzgamos primero estilos de vida y decimos, no, a ese no, ese es bien difícil, ese no lo va a predicar? Ese está muy difícil convertirse, eso está difícil. O realmente nosotros somos capaces de ver en una persona lo que es capaz de llegar a ser, no en nuestra fuerza, no por nuestra predicación, sino por la obra de Dios en su vida. O se nos olvida qué seríamos nosotros sin Él, que creo que es la principal causa, la razón. Y hablábamos esta semana con la capacitación de discipulado y de mentoreo, y al grupo que pudo asistir, de la importancia de generar primero una relación, y de lo importante que es, en medio de esa relación, construir un puente, para que esa relación te permita a ti ahora comunicar el Evangelio. Les decía a las personas que estaban el miércoles que pensaran en una persona que le había impactado su vida, que se había encargado, y todo el mundo coincidía. Yo me acuerdo que esta persona se dedicó a mí, era una persona que en los momentos más difíciles de mi vida yo podía buscar y siempre estaba disponible, tenía total apertura, había una relación. Eso
Es lo que Jesús está mostrando en su modelo. Primero se construye una relación y después le pasamos por ese puente el evangelio en medio de la relación. Qué increíble, porque muchas veces nosotros nos consideramos tan santos que no nos podemos relacionar con ningún inconverso. El asunto es entonces quién les va a predicar. Amén. Nosotros hemos creído que evangelizar es simplemente, mira, léete este tratado y ya. O hacer un evento, que alguien escuche algo y listo, se fue. Tener una breve conversación con alguien, pero ese no es el modelo que Jesús está proponiendo. Lo hizo tanto con sus discípulos, ¿cierto? Y lo está haciendo aquí en la casa del publicano, un modelo completamente relacional. Primero construye un vínculo y después transmite el evangelio. Nuestras relaciones deben ser usadas para que el evangelio cruce. Nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos. Esta relación, esta red de relaciones que tenemos, ahora deben ser usadas para que el evangelio cruce. Y eso es lo que Jesús está haciendo. Hablaba con alguien ayer y le decía, nuestros misioneros allá en tierras musulmanas, ¿usted cree que va a predicar como usted cree que es el evangelismo tradicional? Simplemente pasa un tratado y ya. No puede hacerlo. Primero porque simplemente entregar ese tratado le puede costar la vida. Entonces dice, ¿cómo se hace? Sencillo, siguiendo este modelo. Primero construye una relación. Primero son amigos y después en medio de esa amistad, mira, ¿tú estarías interesado en estudiar esto conmigo? No. Listo, no hay problema. Sí, y ahí en Medio Oriente se puede hacer así, de lo contrario puedes ir preso. Y la pregunta es, si nosotros tenemos esto mismo en mente, lo que Jesús está construyendo es primero una relación, y construir una relación no significa volvernos como ellos ni participar en las mismas cosas que ellos participan, no. Significa que puedo construir un puente por medio del cual el evangelio pueda transitar, pueda llegar en medio de esa relación. Que cuando algo le esté sucediendo, la primera persona en la que piense sea en mí. Yo, mira, te llamo hasta ahora porque no pienso en nadie más que en ti. Ayúdame, tengo esta necesidad. Pero producto de la relación que tiene conmigo. Y Jesús lo hace porque tiene clara y definida, en última, cuál es su misión y a qué ha venido, ¿cierto? Entonces vemos en primer lugar un marginado, alguien que no calificaría para ser el busca tu uno de nadie. No te vayas a meter con ese. Empieza por otro porque ese está difícil, ese es insalvable. En segundo lugar vemos que Jesús está sentado a la mesa construyendo una relación con esta persona en su casa. Qué bueno que sea la mesa, porque normalmente a los cristianos nos gusta comer bastante. Me parece que la mesa es un buen lugar. Y por último, Jesús manifiesta su misión, ¿cierto? Cuando escucha esta sentencia que le están diciendo a los discípulos, versículo 17, la misión. Al oír esto, Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Miren lo que añade Lucas. Lucas 5, 31, 32, que es el relato paralelo, añade. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, es lo que añade Lucas. Y Mateo, que es el testigo presencial, añade que Jesús además cita un pasaje del Antiguo Testamento. Mateo 9:12, que es el otro texto paralelo, dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y pues
y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es decir, que en la respuesta de Jesús hay básicamente tres cosas. Jesús primero le responde con una analogía médica. Luego le cita el Antiguo Testamento y después declara su misión. La analogía médica: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Le está diciendo, su afirmación es completamente absurda, ¿cierto? Imagínense gente criticando a nuestro distinguidísimo ortopeda, el doctor Lora, porque lo único que recibe es gente con los huesos rotos. Si es que yo voy a ese consultorio y todo lo que hay es gente con el pie torcido, con la mano fracturada. Así de ilógico. Están allí porque necesitan al ortopeda, necesitan al médico, ¿cierto? Jesús en esta sentencia les está diciendo, están espiritualmente enfermos, incluidos ustedes publicanos, pecadores, pero también fariseos y escribas. Y le está diciendo, ¿quién debía brindarle este cuidado espiritual a los que están enfermos espiritualmente? Los líderes religiosos. Pero ustedes han fallado en el diagnóstico. No se han dado cuenta dónde está el problema y dónde debería llegar la gracia y la misericordia de Dios. Ustedes no han podido diagnosticar. Jesús los está desenmascarando, porque ellos querían que Jesús los evitara en lugar de ayudarles. Y Jesús le dice, aquí es donde tengo que concentrarme. Aquí es donde está el problema. Pero también les está diciendo, ¿saben una cosa? Ustedes tienen la peor de todas las enfermedades. La peor de todas las enfermedades es no reconocer que estás enfermo. Porque todo aquel que se sana, lo primero que tiene que reconocer es que está enfermo, ¿cierto? No sé si a usted le pasa como me pasa a mí, que yo me enfermo poco, gracias a Dios, pero cuando me enfermo me da durísimo. Entonces trato de hacerme fuerte y digo, no, esto es una gripita. ¿Y qué problema para ir al médico? Pues lucho con eso y estoy bien, fiebre. Esto es una fiebrecita y hay. A punto de que mi esposa, como ya no voy al médico, me manda al médico a la casa. Un día estaba viendo un partido y tocaron. Yo decía a la orden. Señor Luis Fernando, sí soy yo. Oh, venimos a revisarlo. Amor, sí, yo lo llamé. Porque cuesta reconocer. Entonces lo que está diciendo es que para que un enfermo se sane, lo primero que tiene que reconocer es que está enfermo. Y que busque ayuda en el médico. Y el problema de estos fariseos es que se creían sanos y por lo tanto no tenían ninguna razón para buscar médico. Estos fariseos se creían sanos y resulta que estaban espiritualmente muertos. Eso quiere decir que básicamente en esta analogía de Jesús nos resume esto. Hay dos clases, si se puede decir en algún... o dos grupos de pecadores. Los que saben que son pecadores, los que lo saben, reconocen, necesito ayuda, soy un pecador, debo venir a los pies de Jesús. Y quienes no lo saben o se creen mejores porque pecan de una forma distinta. Mis pecados son más pequeñitos que los del otro. A pesar de que la vida cristiana es una vida donde nosotros no practicamos el pecado, sino que él debe ir decreciendo en nuestra vida, un cristiano se caracteriza no porque tiene o porque peca realmente menos que otro. Su principal característica es porque se arrepiente más. Cada día reconoce más por cosas hasta más pequeñas que le falla al Señor. Cada día se da cuenta en la forma en la que le ha fallado y viene en arrepentimiento y fe delante de él. Lo puede reconocer.
Además de la analogía, Jesús les dice, id pues, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Ese ir y aprender era la manera de reprender la ignorancia en la época. ¿Por qué no vas primero y lees? Eso es como que, hey, documentate. Ve y aprende lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Una cita en Oseas 6:6. ¿Qué significa misericordia quiero y no sacrificio? Que a Dios le interesa más un corazón misericordioso que un rito externo y sin sentido. Que Dios es capaz de examinar el corazón y no lo superficial. Y sabe, Jesús está poniendo al descubierto la incapacidad de los fariseos para ser misericordiosos, para extender la misericordia a quien realmente la necesita. Olvidaron el espíritu de la ley y ahora se niegan a extender la gracia y la misericordia a quien de verdad lo necesita. Y yo quiero decirles algo, nosotros como seres humanos somos muy buenos para ofrecer sacrificios. Venir a la iglesia, hoy no había transporte, pero vine, Señor, mira qué sacrificio esto. Este me debe valer por 2, ¿cierto? A que el Señor vea aquí. Pero nos cuesta extender misericordia. Y quiero decir algo con mucho respeto, porque normalmente hemos querido pretender evangelizar, discipular. Hermano, venga a la capacitación de discipulado para que aprenda allí lentamente cómo ganarse a uno, ¿cierto? Muchas veces hemos dicho, haga un sacrificio para que venga un miércoles a la capacitación. Pero esto no se soluciona con sacrificio. Lo único que soluciona eso es la misericordia. Que tu corazón sea transformado en un corazón misericordioso. Y no lo haces por un sacrificio, lo haces por extender misericordia a quien la necesita. Porque identificas a alguien que necesita de Jesús. No por lo que es, sino por lo que Dios es capaz de hacer en su vida si se rinde a Él. Entonces no llamemos a engaño y que no, hermano, hazle un sacrificio y ahora sí, búscate a alguien a quien discipular. Si tu corazón no experimenta esta realidad de la misericordia, no vas a poder extenderlo a otro. Entonces, nuestra estrategia de discipulado y evangelismo busca tú uno no requiere sacrificio, requiere misericordia. Y quiero usar las palabras del profeta citadas por Jesús. Vayan y entiendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Cuando somos llamados, ¿cierto? Cuando esto es una realidad en nuestro corazón, entonces podemos extenderlo. No andamos juzgando, no, este no lo salva a nadie, este está cruel, este sí está dañado, este no. Somos capaces de extenderlo como lo hizo Jesús. Y lo último que muestra la respuesta de Jesús es su misión, ¿cierto? Que es todo el encabezado. No solo le puso la analogía del médico, no solo le citó el Antiguo Testamento, sino que les dejó claro cuál era su propósito, su misión salvadora. No está dirigido hacia el que se cree autosuficiente, sino hacia aquel que sabe que no es justo. No he venido a llamar a justos, sino Jesús ha venido a salvar a aquellos que pueden reconocer que son pecadores. Los fariseos y los escribas se consideraban justos y suponían que no debían arrepentirse. En sus propias mentes eran santos, pero en realidad estaban más perdidos que los publicanos. Dios entonces está buscando a aquellos que son capaces de reconocer su pecaminosidad. Señor, te necesito, estoy clamando por misericordia divina, solo dependo de tu gracia. Y mientras los líderes religiosos no tenían misericordia de quienes consideraban menos santos que ellos, el santo está extendiendo la gracia de Dios a todos los que sinceramente le buscan con fe. Ese es nuestro Salvador. Miren esto, los que se creen justos no muestran compasión,
por el justo, si lo está haciendo. El que es verdaderamente justo está extendiendo su compasión y su amor hacia los pecadores. ¡Qué diferente es Jesús de la religión! ¡Qué diferencia tan enorme! Él está extendiendo su perdón a los pecadores. Y ¿saben una cosa? Hoy sigue extendiéndolo. Porque no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores. Este es el escándalo de la gracia, que donde el pecado abunda, ella sobreabunda. La escandalosa gracia que nos alcanzó. Y nosotros como iglesia no somos perfectos, pero sí somos pecadores perdonados. No somos justos, pero hemos sido justificados por la obra de Cristo en nosotros. No por nuestra propia obra, no por lo que pudimos hacer, porque estábamos completamente perdidos, sino que se nos ha concedido la justicia de Cristo por medio de la fe. Hemos sido perdonados, hemos sido reconciliados y ahora estamos llamados a extender este mismo mensaje de gracia y misericordia. Todos tenemos la misma necesidad de salvación. Aquel que se considera muy malo y que dice, esto no me lo perdona ni Dios, como aquel que se cree tan bueno. Dice, yo no necesito eso. Eso es para los dañados, yo. Todo el que está ahí tiene un pasado tortuoso. Yo no, yo, sí, de vez en cuando, pero yo no soy tan malo. Pero el texto está diciendo, todos tenemos necesidad de salvación. El problema es que algunos esconden esta necesidad o detrás de una careta religiosa o detrás de una careta moral, diciendo, no, yo soy buena gente, yo soy buena papa. Pero siempre hay esperanza para todo aquel que reconoce esta necesidad. Ambos extremos tienen la misma necesidad. Hay esperanza tanto para fariseos como para publicanos, siempre y cuando vengan con la actitud correcta. Y ahora se nos invita a nosotros a salir al mundo, a construir una relación significativa con alguien, y que en medio de esa relación yo tenga un puente para que el evangelio pueda cruzar. En medio de las relaciones de mi trabajo, yo no tengo que ir ahora a Medio Oriente y que ahora sí voy a ir a Medio Oriente y allá hago un amigo y le predico el evangelio. No. Algunos tienen puentes que se construyeron hace años y tienen relaciones que se construyeron hace años. En medio de esa relación, ahora que el evangelio pueda pasar y pueda llegar a quien lo necesita, ¿cierto? Ustedes conocen que cuando usted llega y encuentra un buen médico, todo el mundo va regando y dice, oye, chévere este médico. ¿Por qué? Pues cuando tú llegas, no te trata así, eres un número más, un paciente más de la EPS, se despachó, sino que entabla una conversación amena contigo. Mira, y cuando el médico es tu amigo es lo mejor que hay. Claro, porque te lo encuentras el domingo en la iglesia y dice, doctor, mire los exámenes. Lo corretea como corretea a mi mamá. Cuando es tu amigo es todavía más impresionante, porque en medio de esa relación es todavía más agradable, ¿cierto? Nosotros muchas veces hemos pretendido ser médicos de EPS, ¿cierto? Todo lo que necesitas, y recetamos el ya compartí el evangelio y nos vamos contentos. Di un tratado, léete ahí están los pasos para que no construimos una relación. La invitación de Jesús es ahora a construir una relación. Así que para esto hay que dejar el fariseísmo de creernos más justos y más santos que otros. Recordar cuál sería nuestra condición sin Cristo. ¿Dónde estaríamos nosotros si Él no se hubiese sentado a nuestra mesa cuando otros nos decían publicanos y pecadores? Pero Él no fue así. Él no fue a buscar porque estábamos enfermos. Y si hay algo enfermo, hermano, es la sociedad de hoy. Nuestra sociedad está enferma espiritualmente. ¿Cómo necesita del médico para que le sane espiritualmente? Y nosotros debemos construir puentes para eso.
Y saben, muchísimas veces obstaculizamos, y decíamos el domingo pasado en el caso del paralítico, que somos como la multitud, nos volvemos cristianos de multitud y de montón. Como somos cristianos de multitud, impedimos que el que realmente necesita llegue a Jesús. Porque la gente dice, si así son los cristianos, yo no los quiero, ni regalados. O como decía Gandhi, me gusta su Cristo, no me gustan sus cristianos. Porque nosotros mismos muchas veces somos un impedimento para que realmente necesita a Jesús llegue. Y les hago simplemente una pregunta de aplicación mientras cerramos esta enseñanza. Si todos los que asisten a esta iglesia tuvieran exactamente tu cara cuando vienes a la iglesia, ¿cómo se sentiría alguien que llega por primera vez? Si todos los que asisten a esta iglesia tienen la misma actitud que tú tienes con alguien nuevo, ¿cómo se sentiría si por primera vez llega a este lugar? Porque muchas veces lo hacemos inconscientemente, ¿cierto? Y se nos olvida de la importancia de la relación. Entonces, cuando alguien llega nuevo a la iglesia, ¿cómo reaccionamos? ¿Cuál es nuestro carácter relacional? Entonces depende de la puerta por la que entró y a quién le tocó en la puerta. O depende de al lado de quién se sentó. Entonces muchas veces hasta de manera inconsciente lo podríamos hacer. Así que el llamado es a imitar a Jesús. Y qué texto tan maravilloso, Jesús construyendo una relación para luego predicar el Evangelio. Qué resultados tan maravillosos se pueden lograr. Porque este hombre, un marginado, alguien odiado, alguien completamente rechazado por el que nadie daría un peso, catalogado como el peor de los pecadores, ahora muestra lo que Dios es capaz de hacer en un corazón así, al ser uno de sus discípulos, y hoy dar testimonio de eso. Qué ejemplo el de Mateo también de dejarlo todo con tal de seguir a Jesús, experimentar la verdadera conversión. Qué ejemplo tan glorioso el que encontramos en este pasaje de cuánto es capaz de hacer Dios cuando encuentra este tipo de corazones dispuestos. No a considerarse a sí mismo justo, sino consciente de que le necesita. Yo quiero invitarte donde estás por un momento a que puedas cerrar tus ojos.